Hola, bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 15 versículo del 1 al 8. Señor Jesús, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre has comprado para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los hiciste para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero, que ha sido degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. Al que está sentado en el trono y al Cordero, la bendición, el honor, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa. Vi a 7 ángeles con 7 plagas, las postreras, porque con ellas se consuma la ira de Dios. El escenario de esta nueva visión en el cielo. San Juan ve en él otra señal, que es una de las 7 del Apocalipsis. Esto no es casual en solo este libro, como las 7 señales, como los 7 sellos y tampoco las trompetas, y tampoco como el anuncio de la ruina de Babilonia. La visión que el vidente de Patmos contempla en el cielo es grande y maravillosa, pues ve 7 ángeles que tienen 7 plagas, para arrojarlas sobre la tierra, con el fin de consumar la cólera de Dios contra los moradores de ella. Estas 7 plagas o copas de la ira divina serán las últimas porque señalan el momento de la consumación de los juicios divinos contra la humanidad pecadora, ya anunciados en los septenarios anteriores. El Apocalipsis repite las mismas ideas, aunque bajo diferentes formas. Los 7 ángeles que anuncian las 7 plagas son paralelos e idénticos a los ángeles de las 7 trompetas. El simbolismo de las 7 plagas de la cólera divina contenidas con sus respectivas copas eran tradicional en Israel. Cifras en Jeremías capítulo 25 versículo 15 y en Isaías capítulo 51 versículo del 17 al 22. La idea de plagas tal vez haya sugerido a San Juan la imagen del Mar Rojo y la de Israel entonando el cántico de victoria sobre los egipcios. Cifras en Éxodo capítulo 15, versículo del 1 al 21. Vi como un mar de vidrio mezclado de fuego, y a los vencedores de la bestia, y de su imagen, y de un número de su nombre, que estaban en pie sobre el mar de vidrio y tenían las cítaras de Dios. También el Nuevo Israel, es decir, los triunfadores de la bestia, son presentados sobre un mar de vidrio mezclado de fuego y entonando un cántico de victoria. La felicidad de los bienaventurados nos es presentada de nuevo bajo la forma de la liturgia que se desarrolla en la presencia de Dios. Los reflejos del fuego que ve Juan, producidos sobre el mar de cristal, deben de ser causados por la gloria de Dios, o sea, por el resplandor luminoso que se desprendía de su persona. Esta luminosidad era concebida por los israelitas como un vestido que rodeaba a la divinidad. Cifras en Salmo capítulo 104 versículo 2. Los vencedores son los que en medio de las persecuciones se mantuvieron fieles al Cordero y no quisieron adorar la imagen de la bestia ni aceptar su marca. Cifras en Apocalipsis capítulo 13 versículo del 4 al 14. Se trata de los vencedores de la persecución descrita en el capítulo 13, que celebran el triunfo de su nuevo éxodo de Egipto, de este mundo, con un nuevo cántico. Están de pie y acompañan su canto con cítaras sobrehumanas pertenecientes a la liturgia divina del cielo. Por eso el autor sagrado las llama cítaras de Dios. Un superlativo simético equivalente a las cítaras grandísimas, y aquí muy probablemente significa cítaras muy superiores a las de los mortales. En el Antiguo Testamento se habla de las montañas de Dios, de los cedros de Dios, para designar montañas y cedros muy altos y elevados. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y estupendas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos sus caminos, Rey de las naciones. El cántico que entonan se dice que es el cántico de Moisés, o sea, el cántico pronunciado por Moisés después del paso del Mar Rojo. Cifras en Éxodo capítulo 15 versículo del 2 al 19.
o también el cántico que se encuentra en Deuteronomio capítulo 32 versículo del 1 al 43, en donde Moisés canta la justicia de las cóleras divinas contra su pueblo infiel. Pero también es llamado el cántico del Cordero, porque Cristo es el verdadero héroe de esta victoria. Cifras en Apocalipsis capítulo 5 versículo del 9 al 13 y del 7 al 14. Jesucristo es el segundo libertador del pueblo de Dios, con que su sangre redentora nos redimió de la esclavitud del demonio. El Nuevo Testamento presenta a veces a Jesús como un nuevo Moisés. El cántico es un mosaico cuajado de reminiscencias bíblicas, inspirado principalmente en varios salmos y cánticos del Antiguo Testamento. Cifras en Deuteronomio capítulo 32 versículo 4, Jeremías capítulo 10 versículo 7, Salmo capítulo 86 versículo 9, capítulo 98 versículo 1, capítulo 111 versículo 2, capítulo 139 versículo 14 y capítulo 145 versículo 17. El cántico celebra el poder de Dios omnipotente, que obra maravillas en favor de los suyos. Él es el Rey de las naciones, que en su manera de proceder siempre se muestra justo y fiel. Por eso los hombres han de temerlo y glorificar su nombre observando sus mandamientos. Porque solo Él es santo, es decir, Él es trascendente. También es incontaminado. Totalmente opuesto al dragón y a las bestias que llevan llenos de iniquidades e inmoralidades. ¿Quién no te temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán delante de ti, pues tus fallos se han hecho manifiestos. Todas las naciones conocerán que Él es su Rey, y como tal le acatarán, viniendo a Él y postrándose delante de Él. Cifras en el versículo 4. Pues reconocerán que Dios ha obrado justísimamente en los juicios punitivos contra el mundo y en la destrucción de la bestia. La conversión de los paganos, por consiguiente, es presentada como el resultado de las últimas intervenciones divinas. En los profetas y en los salmos hallamos también muchas veces que las naciones se convertían a Dios a la vista de los prodigios de obras a favor de su pueblo. Cifras en Daniel capítulo 7 versículo 14. Cifras en Salmos capítulo 65 versículo del 3 al 9. La fuerza indiscutible de la Iglesia, en virtud del poder de Dios que la sostiene y defiende de sus enemigos, es uno de los argumentos de su origen divino. Después de contemplar a los bienaventurados entonando el cántico del Cordero, San Juan ve cómo se abre el cielo celeste. Una escena semejante se encuentra en el Apocalipsis capítulo 11 versículo 19, en donde también se deja ver el templo de Dios y el arca del testamento. El santuario que contempla el vidente de Patmos en el cielo es también designado con el nombre de la tienda del testimonio. Esta expresión alude al tabernáculo del desierto, porque el primer templo que levantaron los israelitas cuando andaban errantes en el desierto fue una tienda grande. Cifras en Éxodo capítulo 26 versículo del 1 al 37. También era llamado este santuario del desierto la tienda de la reunión, porque en ella se reunía Yahvé y Moisés para hablar. Cifras en Éxodo capítulo 33 versículo 7 y Deuteronomio capítulo 31 versículo 14. Y en Números capítulo 9 versículo 15 es designada como la tienda del testimonio, en cuanto que en ella se guardaba el arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley, las cuales eran el testimonio, la prueba del pacto entre Yahvé e Israel. En esta sección se nos describen las últimas intervenciones divinas contra los adoradores de la bestia. Toda la visión de las 7 plagas ofrece un estrecho paralelismo con los capítulos 8 y 9. Los 7 ángeles que lo van a ejecutar ya han sido presentados en el versículo 1. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro, brillante y ceñidos los pechos con cinturones de oro. Ahora los ve San Juan salir del templo celeste con las 7 plagas. Probablemente estos 7 ángeles son los mismos que tocaron las trompetas.
traen consigo las 7 plagas, porque los castigos y la misericordia proceden igualmente del santuario, como también del altar. Cifras en Apocalipsis capítulo 8, versículo del 2 al 6. Todo, hasta los mismos azotes, está ordenado a la salud de los hombres y de la iglesia de Dios. Van vestidos de lino puro, brillante y ceñidos los pechos con cinturones de oro, como los sacerdotes. Cifras en Éxodo capítulo 28, versículo del 40 al 43. Levítico capítulo 16, versículo 4. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Porque la misión que llevan es una misión sagrada. Al castigar ofrecen como un sacrificio a la justicia divina ofendida y conculcada. La indumentaria de los ángeles recuerda también la del ser misterioso de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9, versículo del 2 al 3, que sale del templo para castigar a Jerusalén. Es muy posible que el autor del Apocalipsis se inspire en la escena del profeta Ezequiel. Uno de los 4 vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la cólera de Dios, que vive por los siglos de los siglos. En el momento de salir los 7 ángeles del templo celeste, uno de los 4 vivientes que sostiene el trono de Dios le dio a los ángeles las 7 copas de oro, llenas de la cólera de Dios eterno. Las copas son de oro, como los vasos del tabernáculo, porque en la casa de Dios no eran decorosos el empleo de otra materia. Las copas contienen el brebaje con el que ya se había amenazado a los adoradores de la bestia. Cifras en Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Ahora se va a cumplir la terrible amenaza. En el profeta Ezequiel hay una escena que tiene cierta semejanza con la nuestra. Un querubín toma fuego de junto a las ruedas del trono de Dios y lo da al que estaba vestido de lino para que lo arrojase sobre Jerusalén, con el fin de anunciar su próxima destrucción. Las copas que entregan uno de los vivientes están llenas de la cólera del Dios inmortal, eterno y omnipotente, que no dejará de realizar sus amenazas. Estas copas vienen a ser como la contraparte de las copas de oro llenas de perfume de los vivientes y los ancianos que tenían en sus manos, cuando adoraban al Cordero. Las copas son entregadas a los ángeles por uno de los vivientes. Lo mismo que eran los vivientes los que llamaban a los jinetes en el capítulo 6, porque son los representantes de la naturaleza, que se asocian a la venganza que va a tomar su creador. Se llenó el templo de humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen consumado las 7 plagas de los 7 ángeles. El humo que llena el templo celeste es un rasgo propio de las teofanías. Cifras en Éxodo capítulo 19, versículo 18, capítulo 40, versículo 34, en Ezequiel capítulo 10, versículo 4, capítulo 11, versículo del 22 al 23, y capítulo 43, versículo del 2 al 5. En la inauguración del templo de Salomón, el humo o la nube llenó la casa de Yahvé. Cifras en Primera de Reyes capítulo 8, versículo del 10 al 12. La nube era el signo de la presencia de Yahvé en medio de su pueblo, que tomaba posesión de su templo. También el profeta Isaías vio en la visión inaugural a Yahvé rodeado de serafines que lo aclamaban, y al mismo tiempo el templo en donde tuvo una visión se llenó de humo. Dios quiere hacer sentir la majestad de su presencia con esta imagen sensible. Además, de este modo el santuario se hace inaccesible durante la promulgación de los azotes, para significar la ejecución inexorable de los decretos divinos, o bien para indicar que los juicios de Dios son impenetrables e incomprensibles hasta que se hayan de realizar. Todo esto es la preparación de las plagas que los 7 ángeles van a derramar sobre la tierra. Este sería el argumento del capítulo siguiente, y todo esto sirve para dar realce al valor de tales juicios de Dios. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, denle a la campanita para recibir todas las notificaciones, compartan el video con todos sus amigos y nos vemos en el próximo video.